Hola a todos y todas, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Eduardo Garza y yo les voy a hablar de un tema que me encanta, que es la música y sus efectos sobre la salud, pero específicamente sobre el dolor. Espero que les guste. Y entonces, a la mayoría de la gente nos gusta escuchar música, o a la mayoría de la gente que yo conozco, le gusta escuchar música ya sea para relajarse, para salir a correr, para muchas cosas diferentes que quieran hacer. Sin embargo, ¿sabían ustedes que la música podría tener otros efectos benéficos en la salud? Inclusive quitarnos nuestro dolor. Y eso es algo de lo que yo les quiero platicar hoy. Mi nombre es Eduardo Garza Villarreal, soy investigador del cerebro o neurocientífico y trabajo en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los temas que más me ha gustado estudiar ha sido los efectos de la música en la salud. Y es porque hay mucha evidencia actualmente de que la música podría tener efectos benéficos en diferentes ámbitos en la salud. No solamente, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, en enfermedad de Parkinson, sino en muchos otros, como el dolor, sobre todo en pacientes que tienen dolor por cáncer o dolor de otro tipo. Después de una cirugía, se ha visto que hay efectos benéficos. Y este efecto no es algo nuevo. Ya hace mucho tiempo que se venía estudiando esto. Sin embargo, actualmente se ha formalizado un poco más el estudio de la música y tratamos de entender realmente qué es lo que hace la música o cómo la música nos puede ayudar con nuestra salud. Antiguamente incluso los griegos y los egipcios se sabe que utilizaban la música para tratar enfermedades y en ese tiempo pues no había forma de grabar la música, entonces lo que hacían era precisamente en vivo tocar música para tal vez relajar a alguien, quitarle el dolor a alguien y esto tenemos evidencia histórica de que existió. Sin embargo, actualmente, bueno, ¿qué se está haciendo? Porque eso es hace mucho tiempo. Actualmente, en el siglo pasado se comenzó más formalmente la investigación en el área de la música y la salud y hay estudios, por ejemplo, en dentistas, estudios que hicieron dentistas en donde, pues ustedes saben que cuando van al dentista y si tienen una caries o algo así muy fuerte, pues puede haber dolor a la hora que te hacen esa curación, si te tienen que sacar una muela, etcétera, pues eso va a doler, va a ser muy incómodo. Y entonces lo que empezaron a estudiar fue precisamente cómo la música podría ayudar a que las personas se relajaran y cómo les podría quitar el dolor, ¿sí? O si realmente les quitaba el dolor, más bien. Y entonces esos estudios lo que demostraron es que, pues sí, efectivamente las personas que iban al dentista y que se les ponía música, pues presentaban menos nervios, menos ansiedad y les dolía mucho menos que a las personas que no se les ponía música. Entonces, de alguna manera se comenzó a demostrar la utilidad de la música en el dolor, en medicina. Pero bueno, entonces, ¿qué es el dolor? Creo que casi todos sabemos qué es el dolor porque lo hemos sentido. Sin embargo, es algo complejo de explicar. Pero generalmente al dolor se le llama a una sensación que tenemos después de un daño físico, como quemarte, como pincharte un dedo, ¿sí? Uno tiene un daño y estas vías o estos nervios que tienen información específicamente de dolor, van rápidamente al cerebro y le avisan, oye, está doliéndote algo. Y entonces esto hace que nosotros, ya sea que quitamos nuestra mano de ese lugar que nos está quemando, o le pongamos atención al daño que tenemos para ver qué tan grave es. Sí, y esto aparentemente en la utilidad del dolor, en lo general se sabe que es precisamente para cuidarnos, sí, aunque duela, pero es algo que hace que nos cuidemos. Si tenemos una herida, pues que le pongamos atención, que la tapemos o que no utilicemos esa mano hasta que no se cure porque precisamente uno de los problemas sería que pues nos dañemos más. Entonces se sabe que precisamente el dolor es algo, tiene que ver con esto. Y entonces existen vías o nervios que llevan esta información desde lejos hasta el cerebro para informar al cerebro, oye, aquí hay un daño, y el cerebro lo procesa como dolor. Eso es lo que se sabe actualmente. Sin embargo, hay muchos tipos de dolor. Se sabe que hay un dolor que se llama emocional, que es un dolor sin daño físico, pero que, por ejemplo, imagínense que su mejor amiga o su mejor amigo se va a otra escuela
Y entonces el vacío que sentimos o el dolor emocional que sentimos ahí sí se considera como dolor, ya que el cerebro lo procesa de manera muy similar y las regiones cerebrales que lo procesan, pues lo procesan, como les digo, de manera muy similar. Entonces el dolor emocional también es dolor. Entonces es algo complicado, pero simplemente recuerden que el dolor, sí, generalmente se relaciona a un daño físico, normalmente. Y entonces, ok, ya tenemos qué es dolor. La música creo que no tengo que decirles qué es. Sin embargo, la música disminuye el dolor. Ok, bueno, y si lo hace, ¿cómo lo hace? Sí, ¿y por qué nos va a importar si lo hace o no? Para mí, a mí como persona, ¿por qué me debe interesar esto? Y es importante porque hay gente que vive con dolor todo el tiempo. Hay algo llamado dolor crónico, en donde las personas, que sea que tengan cáncer o que tengan alguna otra enfermedad como la fibromialgia, pues viven con dolor crónico, viven con dolor de toda la vida. Y su vida es muy difícil por tener este dolor. Entonces, si con la música podemos disminuir un poco este dolor, quizá podamos ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Entonces, por eso creo que es importante estudiarlo por esta clase de personas, ¿sí? Que podemos ser cualquiera de nosotros, a cualquiera nos puede pasar. Hay dolores de espalda baja, por ejemplo, que se les llama, que nunca se quitan, ¿no? Y estas personas viven con dolor toda su vida, no hay forma de quitárselos. Y lo que hacen es tomar muchas pastillas contra el dolor toda la vida. Entonces, para estudiar primero si la música disminuía o no el dolor, eh, se nos ocurrió un estudio en personas normales como tú y yo, personas que no tienen ningún tipo de dolor y personas que no son músicas, y las pusimos a escuchar música de Mozart, entre otros sonidos diferentes como de la naturaleza, etcétera, muchos sonidos diferentes. Y lo que queríamos ver era precisamente, bueno, la música les va a ayudar a disminuir el dolor, pero si son personas sin dolor, entonces ¿cómo vamos a estudiar el dolor? Entonces lo que hicimos fue un experimento en donde a estas personas se les ponía sobre la piel un aparatito que lo que hace es calentarse hasta cierto punto, creando dolor sin crear el daño. ¿Sí? Esto es importante porque no queremos crearle daño a nadie. Entonces, solamente dolía. Y en la computadora las personas, después de escuchar esta música, nos tenían que decir cuánto dolor habían sentido después de cada sonido. ¿Sí? Y esto lo recabábamos en muchas personas diferentes. Y entonces lo que encontramos fue que las personas sintieron menos dolor con música de Mozart, sí, que con otros sonidos. Pero entonces nos llevó a pensar, bueno, ¿y entonces qué importa la música? ¿Importa que sea música de Mozart? Mozart es la mejor música para disminuir el dolor. O cualquier música funciona. Sí, ¿por qué Mozart va a funcionar? ¿Por qué la música clásica va a funcionar? Y entonces, en un segundo estudio, pues a mí me interesó ver en personas con dolor crónico, como ya les expliqué, el dolor que es de mucho tiempo, ¿qué música les podría ayudar más? ¿Sí? Porque si les dices, bueno, ponte a escuchar Mozart, se te va a bajar, pues perfecto. Pero ¿y si no funciona? O si no le gusta Mozart, ¿le va a disminuir el dolor? Y entonces lo que hicimos fue un estudio con música clásica, ¿sí? Con música de rock, metal y con música pop y otros tipos de música. La persona que entraba al estudio o el paciente que entraba al estudio lo que hacía era escoger el tipo de música que quería escuchar. Y entonces con esto obtuvimos mucha cantidad de música diferente, pero con música que la persona o la paciente se sintiera más agradable, ¿sí? Se sintiera más relajada y sintiera más placentero a la experiencia con su dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues al final encontramos que cualquier tipo de música funcionó. No importaba el tipo de música que escucharan, lo que importaba era precisamente que la persona se sintiera relajada y que le gustara lo que estaba escuchando. ¿Sí? Siendo una música que ellos escogieron, entonces el cerebro aparentemente se podría decir que se engaña a sí mismo a sentir menos dolor. Pero esto es un efecto no solamente que le llamamos psicológico o no solamente mental, sino es un efecto que realmente existe porque las personas se sienten mejor, sienten una mejoría después de la música. Entonces, pues esto nos llevó a decir que cualquier música funciona. Realmente, o a mí personalmente, yo creo que no importa cuál música, sino que sea placentera y que nos guste. Pero entonces, más allá de esto, ¿cómo hace el cerebro que disminuye el dolor? ¿Qué sucede en el cerebro cuando les disminuye el dolor con la música? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí adentro?
Y es otra pregunta que me interesaba mucho estudiar. Entonces, la fui a estudiar, sí, utilizando un aparato que se llama resonancia magnética. Este aparato lo que hace es obtener imágenes del cerebro, ¿sí? Sin sentir nada. La persona que entra ahí es un aparatote muy grande que hace mucho ruido, que tiene unos magnetos gigantes, pero lo único que hace es tomar fotos y uno no siente nada. Yo he entrado ahí, no se siente nada y solamente es un poquito oscuro, pero fuera de eso está bien. Y entonces lo que hacemos es tomar imágenes del cerebro, ¿sí? Fotos del cerebro y nos permite no solo ver la anatomía, no solamente ver el cerebro, sino también nos permite ver su función. Y entonces con esto podemos estudiar, si les ponemos música dentro, podemos estudiar qué pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eso, estudiar qué pasaba en estas personas con dolor crónico cuando escuchaban música y ellos o ellas decían que se les disminuía el dolor. Y entonces lo que encontramos fue muy fascinante porque entonces no solamente se les disminuía el dolor, sino además había áreas específicas del cerebro, ¿sí? O áreas que normalmente no están relacionadas a dolor, que trabajaban para disminuir ese dolor, que hacían consciente o que hacían que la misma mente afectara el cerebro y se disminuyera ese dolor en estas personas. Y entonces, esto fue un paso más, sin embargo, todavía tenemos mucho más trabajo por hacer. ¿Y esto por qué? Pues estudiando cómo entender, estudiando y entendiendo cómo la música disminuye el dolor, nos puede ayudar a que estas personas que toman muchos medicamentos por su dolor también puedan disminuir su cantidad de medicamentos, que es una meta muy interesante, porque si disminuimos la cantidad de medicamentos que toman estos pacientes, pues entonces van a disminuir, van a aumentar su calidad de vida y disminuir todos los problemas que puedan tener con estos medicamentos, porque son medicamentos que no se deben tomar tanto tiempo, pero los tienen que tomar porque si no, no podrían ni siquiera caminar a veces. Entonces, la música es algo que está en todos lados y que puede utilizarse en cualquier momento. Y creo que eso es lo importante de entender cómo la música disminuye el dolor para que podamos nosotros mejorar, saber cómo se debe usar la música y realmente utilizarla como un tratamiento para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Gracias por escucharme, espero que les haya gustado y estaré presente en la sesión en vivo para sus preguntas. Gracias.